más pesa con esas cosas en... Ahora sí, 12:29 minutos, continuamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que para este sábado la ha titulado El discurso. Mi opinión es que fue un discurso magnífico, el de la asunción presidencial. Magnífico en todos los sentidos que tiene esa palabra, que según el diccionario significa grande y lujoso, muy bueno, de gran calidad. Fue un discurso de lujo, en realidad. Hubo en el discurso una combinación de claridad expositiva, de cintura, para usar un término popular, digamos. Sí, ¿no? Boxístico. Claro, boxístico, sí. Y al mismo tiempo de firmeza conceptual. Uh-huh. Desde el punto de vista de su forma, creo que eso le dio al discurso una gran contundencia. Generó respeto por la palabra del expositor. Creo que por otra parte es un discurso coherente con el propósito que varias veces había enunciado Alberto Fernández en el curso de la campaña, de cerrar la grieta. Hemos hablado acá de la grieta varias veces. Supongo que más o menos está claro lo que yo pienso del asunto, pero podríamos decir en esta ocasión que la grieta requiere, cerrar la grieta requiere ser coherente con eso de lo que tanto se parlotea, pero que tan poco se practica, que es respetar al que piensa distinto. ¿Te suena la frase, sí, no? Sí. Es una comidilla de todos los días, pero el que piensa distinto no puede ser transformado en el delincuente, en el corrupto. La política, la discusión de ideas, no puede ser transformada en una discusión moral acerca de la corrupción. Mucho menos, por supuesto, en el uso del poder para transformar una justicia adicta a los servicios de inteligencia y a los medios de prensa en instrumentos de la creación de la figura y la instalación pública de la figura del corrupto, con aquellos con los cuales lo saludable y lo necesario para el país es discutir ideas. Cuando las acusaciones de corrupción ocupan el lugar del debate de ideas, creo que al oyente le resultará natural, casi diría obvio, que el que gana es el que no tiene ideas. El que tiene ideas muy débiles, muy inconsistentes, muy incoherentes, o lo que es todavía peor, el que necesita ocultar cuáles son sus ideas. Ese es el que gana cuando el lugar del debate lo ocupan las acusaciones morales. Con esto no estoy diciendo que la moral no tenga que ocupar ningún lugar. Estoy señalando simplemente para qué fines sirve esta cuestión del machaque moral en lugar de la discusión política, de la discusión sobre la economía, sobre la política internacional.
Discusión que debe permitir que para todos los argentinos que todos los argentinos dejen de ser destinatarios de frases vacías que en realidad no dicen nada, como por ejemplo la apertura al mundo. En realidad, hoy por hoy, si habláramos con sinceridad, nadie en nuestra política pregona como salida por el país el aislamiento. Cuando discutimos ese tema, si lo hiciéramos con honestidad intelectual, lo que discutiríamos no es si hay que aislarse o hay que integrarse al mundo, sino discutiríamos cómo hay que integrarse. Porque no es lo mismo integrarse en función del desarrollo y de la defensa de los intereses nacionales que transformar al país en un satélite de las grandes potencias. Son dos cosas directamente opuestas. Destruir nuestras industrias y nuestro sistema productivo para integrarnos al mundo, o con el pretexto de que es, porque no se trata de, con el pretexto de que ese es el modo de integrarnos al mundo, en realidad es ponerle una bella palabra a un crimen, que es la destrucción de nuestro sistema productivo, la destrucción del trabajo argentino y la ruina económica y social que eso trae aparejado, y que lo hemos visto ya varias veces. Lo hemos visto con la política económica de Martínez de Hoz, lo hemos visto durante la década menemista que terminó con la crisis del 2001, y lo hemos visto con el gobierno de Macri. Todos hicieron lo que hicieron con el paraguas de integrarse al mundo, o con un paraguas todavía más agujereado que el paraguas de que la Argentina tiene que competir y ganar, como si fuese posible ganar a países que están en un nivel de producción y desarrollo tecnológico, económico, mucho más avanzado que nosotros en cualquier terreno. Los franceses, por ejemplo, en defensa de sus intereses nacionales en el campo agrario, hacen todo lo necesario para impedir que Brasil y Argentina ingresen al mercado europeo. En el vino, en todo lo que es producción agroindustrial. Los franceses hacen dentro de la Unión Europea todo lo posible para que no se firme un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que permita que nuestros granos, nuestras carnes y nuestro vino, como decís vos, ingresen libremente al mercado europeo. De Europa. O sea, actúan en función de sus intereses nacionales. ¿Por qué no tendríamos que hacer nosotros lo mismo? No se entiende. Por esa razón, este desquicio en el debate de ideas, que significa la descalificación moral del oponente, es algo que en realidad produce un resultado fatídico para el país, que es el enfrentamiento entre sectores que forman parte de nuestro pueblo. Porque Macri sacó en las elecciones pasadas el 40%. Macri es la expresión quintaesenciada del sistema oligárquico imperialista instalado que gobierna y padece este país. Si lo midiéramos en familias,
los beneficiarios de la política de Macri no deben pasar de 3 o 4 mil familias. O sea, esas familias podemos darles el nombre de la oligarquía. Ahora, el 40% no son oligarcas. El 40% está compuesto de sectores populares argentinos que en un momento histórico caracterizado por la crisis de las identidades políticas, a veces, como ocurrió con las elecciones de Córdoba, comprende incluso barriadas populares y hasta barriadas populares de bajos ingresos. Entonces, eso quiere decir que cuando se genera una grieta, el perjudicado es el conjunto del pueblo argentino y el beneficiario es esa minoría oligárquica que necesita conquistar a una parte de nuestro pueblo para poder llevar adelante la defensa de sus intereses contra las grandes mayorías, porque aislada no podría. El discurso ha sido elaborado con la mirada de que esa situación debe cerrarse, de que debe racionalizarse la discusión, el debate en el seno del pueblo argentino, y que debemos establecer modos de convivencia y de involucramiento de los sistemas políticos más acordes con esa realidad. He visto en las redes sociales muchas expresiones de incomprensión de gente que está en el mismo campo ideológico que yo, por lo menos en el sentido de que es más amplio, de ubicarse en una posición de defensa de los intereses nacionales y populares, ubicarse en una posición de defensa de lo que despectivamente suele llamarse el populismo, y en una buena parte de los casos directamente de gente que se identifica con el peronismo y que curiosamente no ha sabido interpretar el significado de que en el discurso Alberto Fernández nombrara 2 veces, al comienzo y al final, en términos elogiosos, a Raúl Alfonsín. Han recordado esta gente que todas las cosas que se le pueden achacar a Raúl Alfonsín, como concesiones al campo oligárquico, la ley Musi, por ejemplo, que era una ley destinada a herir al movimiento obrero, concesiones que terminaron haciéndose al Fondo Monetario Internacional, una serie de cosas que no dejan de ser verdaderas, no dejan de ser cosas que en una caracterización o en un análisis frío de la experiencia del conjunto de la experiencia de Raúl Alfonsín son balones, digamos, que tachan a ese gobierno. Pero el sentido de la referencia está claramente encaminado a rescatar los aspectos que son rescatables de esa intentona nacional que digamos que acompañó la reinstalación de la democracia en el país, que generó una ola de entusiasmo y de ilusiones y de esperanza en la Argentina, y que se embanderó en un primer momento bajo la consigna famosa de que con la democracia se cura, se educa. Y en realidad, cuando Alberto Fernández toma esa expresión al final del discurso, la toma diciendo
que al final de su mandato, que en el 2023, se van a cumplir 40 años del restablecimiento de la democracia en la Argentina. Y que él desearía, en esos términos lo plantea, que él desearía que en ese momento el país haya logrado demostrar que con la democracia se cura, se educa y se coma. Entonces, en realidad no está trazando firmando una garantía por el significado concreto que tuvo el gobierno de Alfonsín, sino está tendiendo un puente hacia un sector social que es el sector progresista y popular del radicalismo, que no es precisamente Negri o Aguad o Cornejo o Morales, y que no puede ser metido en la bolsa del PRO, aun cuando el radicalismo tenga la responsabilidad que sabemos que tuvo y que tiene en haber sido el trampolín necesario para que Macri gobernara el país durante 4 años, porque sin ellos no hubiera llegado. No hubiera ganado, no. Pero eso no transforma en lícito ignorar que para usar una jerga, digamos, que ha sido reiterada a lo largo de estos últimos 15 o 20 años, no permite o no hace lícito olvidar que el radicalismo o el sector al cual el radicalismo representa es, y aquí acaba la jerga, un terreno en disputa. Lo sabía Perón. Perón fue protagonista del célebre abrazo Perón-Balbín. Perón-Balbín, sí. Y los que objetaban el discurso de Alberto Fernández deberían pensar que Perón dio ese paso en condiciones en las cuales, desde el punto de vista de la fortaleza política, era mucho menos necesario que hoy. Perón había llegado al gobierno con el 62% de los votos. O sea, una cosecha y un poder acumulado infinitamente menor que el que tiene en este momento Alberto Fernández. Además, era Perón. Claro. Pero no solamente eso, Perón se hizo cargo de la presidencia de la República en una situación en la cual estábamos muy lejos de padecer una situación económico-social semejante a la que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. Las estadísticas recuerdan los años finales del gobierno de Lanusse como años de prosperidad y de alto nivel en los salarios de los trabajadores argentinos, de producción en pleno. Es decir, no era esta Argentina maltratada, herida, semidescuartizada por los sucesivos gobiernos fatales que hemos tenido, primero con el proceso, después con la década menemista de la Rúa, y después con Macri. Era una Argentina mucho más vigorosa, que tenía, por ejemplo, una poderosa presencia del Estado en la economía, con todo el sistema de las grandes empresas, de YPF, de los ferrocarriles, de los teléfonos, de agua y energía, en manos del Estado. Entonces, si en esas condiciones el general Perón, que algo sabía de estrategia y de táctica, consideró que era conveniente asociar de algún modo o neutralizar de algún modo al radicalismo de Balbín, ¿qué otra cosa se podría pensar del momento en que nos toca
enfrentar actualmente. Casi diría que es obvio. Pero bueno, hay mucha cortedad de miras, mucha debilidad identitaria en realidad, porque acá en parte ocurre algo que es propio del que no está muy seguro de sí mismo y entonces recurre al alarde. Ya que no tiene seguridad, no se hace el machito. Claro. Hay en el discurso, además, la virtud que sigue en la misma línea que estoy analizando, de hacer un llamado a la unidad nacional y de generar instituciones y puentes, de plantear por lo menos la necesidad de crear puentes que permitan avanzar en ese sentido. Que permitan avanzar, por ejemplo, conservando la unidad nacional hacia un nuevo acuerdo económico-social, lo que se ha llamado un nuevo contrato. Y si bien uno podría decir que no hay, o por lo menos no está explícito, un plan integral o un programa integral, por lo menos hay, para justificar y dar sentido a ese llamado a la unidad nacional, un plan mínimo. Y un plan mínimo que además está planteando como eje inmediato la lucha contra el hambre, la lucha contra la situación calamitosa que desde el punto de vista económico-social nos deja Macri. Y al plantearlo como la lucha contra el hambre, digamos, reivindicando la solidaridad como criterio opuesto al criterio individualista de la meritocracia, de salgo, me ocupo de mí y que los demás se jodan, que eso es la meritocracia en definitiva, está creando una plataforma ideológica, por así decir, de difícil cuestionamiento, porque no es fácil para el sistema oligárquico rechazar la invitación a que nos unamos todos a luchar contra el hambre. Claro, sí. Tampoco lo es, proyectar esa misma unidad en una tarea de renegociar unidos en términos compatibles con el interés nacional la deuda externa enorme que nos ha quedado y restablecer con un aporte colectivo en el que pongan más los que más tienen, restablecer la producción y el trabajo y negarnos a la fórmula del ajuste que solamente nos puede llevar más al fondo del pozo. Por otra parte, hay en el discurso, y eso también tiene importancia y es coherente con el conjunto de la exposición, un llamado de atención sobre mucho más serio y coherente que lo que se ha chabacaneado en los últimos años, sobre la necesidad de ganar en calidad institucional. La denuncia sobre el papel que ha cumplido una justicia manipulada en estos años es una denuncia de una gran contundencia que además estimo que se va a ir incorporando a la conciencia pública paulatinamente, en forma creciente, al menos si el gobierno no comete errores serios o
o no fallutea, por decirlo livianamente, porque además están surgiendo cada vez más claras evidencias de cómo se ha manejado el sistema, espías, justicia corrupta y fiel al poder con cobertura mediática. Yo te mencionaba hace un rato, fuera de esta columna, la denuncia del empresario Vila, que es una denuncia emblemática porque muestra una reincidencia en lo que ya fue incluso en el proceso, en el caso de Papel Prensa, una combinación de amenaza de cárcel, de amenaza de persecución pública de una familia propietaria de una empresa para quedarse con la empresa por 2 mangos. Es lo que hicieron Clarín y La Nación con el respaldo de Videla durante el proceso y lo que denuncia Vila que intentaron hacer durante el gobierno de Macri para robarle el canal, el CN5, para que tuviera que venderlo a precio vil. Y con ese motivo lo persiguieron judicialmente, lo persiguieron además usando el AFIP y le crearon una situación familiar dolorosa, como la que padece toda persona que es perseguido de una manera canallesca, como fue en este caso. Creo que podemos tener una moderada expectativa en que ese sistema infernal sea atacado en serio con la intervención de la AFI, la remodelación del sistema de los espías, que es un sistema ultra corrupto, que creo yo que en la etapa del kirchnerismo se lo tocó muy tarde. Se lo tocó muy tarde, se llegó tarde, se tendría que haber intervenido sobre ese poder, porque es un verdadero poder, mucho más temprano. Espero que en este caso la situación no se demore, porque el AFI es un sistema ultra corrompido con el sistema de los fondos reservados y con la infiltración del AFI por parte de servicios de inteligencia extranjeros, particularmente norteamericanos e israelíes, que lo manipulan y coadyuvan a que el AFI sea un instrumento del desarrollo en la Argentina, de sus sistemas de intereses y de sus necesidades políticas, como ha sido escandalosamente usado en el caso de la AMIA, en los 2 atentados, y como revela cualquier investigación seria del papel que cumplía la dupla Estiuso-Nisman, 2 corruptos al servicio del interés extranjero y al servicio de los peores intereses internos de la Argentina. La otra promesa que es tan importante como esta es que veremos de qué se trata, pero el solo hecho de que se enuncie ya es importante, es la reforma de la justicia. Vamos a ver cómo se plantea y cómo se lleva adelante esa cuestión, pero la verdad que el estado de la justicia en el país, de la justicia federal especialmente, no puede ser más calamitoso. No solamente porque hay en los hechos y eso es el fenómeno más extendido, una denegación de justicia con el sistema de que los juicios se transforman en eternos, de que la justicia no llega a tiempo nunca, de que
cosas como, por ejemplo, la causa del correo lleven años siendo paralizados por las maniobras de los grupos de poder, y con que no solamente ocurra eso, sino que además el poder de turno pueda manejar a su arbitrio la justicia y transformarla en un instrumento de la persecución de los opositores. Eso creo que, aunque no hace directamente a las cuestiones básicas de la Argentina, que creo que están planteadas en el orden económico-social, pero me parece que está relacionado estrechamente con que podamos vivir en un país más digno de ser vivido, y con que el poder nacional no esté tan menguado como lo hemos visto estos años, porque la justicia y los servicios junto a las Fuerzas Armadas son fuerzas institucionales con las cuales el país necesita contar, a las cuales tiene que asignarles misiones o funciones específicas en la sociedad. En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el cuidado de la defensa nacional y de la soberanía territorial y marítima del país, que está en un estado de abandono espantoso, como lo mostró hace 2 años la cuestión del Ara San Juan, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, justamente, si hablamos del punto, una de las muestras de esa intención de generar políticas de Estado y de generar mecanismos de resolución de las estrategias nacionales fue dado justamente en el discurso con relación al tema Malvinas, donde el presidente combinó el planteamiento de una política firme de defensa de los intereses nacionales con la promesa de construir una institución que reúne a los sistemas políticos, a la provincia, a los partidos políticos, a los excombatientes y a la provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia que jurisdiccionalmente tiene a cargo las Malvinas, para que podamos elaborar políticas que perduren en el tiempo y que adquieran el carácter de compromisos nacionales. Eso me parece que también es una cuestión esencial y es uno de los aspectos, junto con los primeros indicios de cuáles van a ser los fundamentos de una política económica. El ministro Guzmán ha planteado en ese punto una cuestión doctrinariamente novedosa. No sé si has tomado nota, pero Guzmán ha planteado, en consonancia con lo que ya sostenía Stiglitz y lo que sostiene Francisco, que los estados soberanos, antes de tener un compromiso con los acreedores, tienen un compromiso con su propio pueblo, con su población, y que aunque ese compromiso no tenga la misma entidad jurídica, no esté sujeto a contratos expresos, pero es prioritario con relación a los derechos de los acreedores, siguiendo la analogía de que en las situaciones de quebranto de una empresa, los trabajadores tienen un derecho privilegiado respecto, las acreencias de los trabajadores tienen un derecho privilegiado, prioritario sobre los acreedores comunes. Eso puede parecer una cuestión
que tiene solamente una significación teorética, pero en realidad encarar la negociación concreta, tratando de establecer eso como principio, no es una cosa menor. Para nada. Y bueno, creo que el discurso ha trazado un cuadro con el cual podemos inaugurar esta nueva situación con un cierto optimismo. Gracias, Abril.